Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar el caso Colorscope para el ejercicio profesional de la administración de la Universidad de Palermo. Nuestro grupo está conformado por Iracema Sofía Pérez Luque, Fernando Niki, Wendy Macet López y Ezequiel de Luca. El temario que trataremos iniciará con la justificación de por qué los clientes optaban por un servicio como el de Colorscope y cómo esto evolucionó a lo largo del tiempo. Continuaremos luego con el desarrollo de un sistema de costeo en dos etapas para aplicarlo más adelante en el análisis de rentabilidad de trabajos y clientes en particular. Luego analizaremos también las diferencias entre un sistema de costeo completo en contraposición a uno directo, así como el impacto de los retoques a nivel financiero en la organización, para finalizar con nuestras conclusiones y recomendaciones para la organización. Los clientes a lo largo de la historia de Colorscope han preferido sus servicios en lugar de los ofrecidos por los competidores por varios motivos. En primer lugar, la buena reputación de la empresa y su liderazgo, algo que fue ganado a lo largo de los años de historia, le permitió a Colorscope adquirir grandes clientes. ¿Sí? Clientes entre los que, por ejemplo, podemos mencionar a Disney, que a su vez servían como referencia. También Coloscope fue capaz de establecer relaciones sólidas con estos clientes, generando relaciones duraderas que tenían un doble beneficio. Por un lado, permitía dotar de seguridad de ingresos a su negocio, y por otro, además, le permitía desarrollar un conocimiento sobre los gustos y preferencias de cada uno de sus clientes. Esto permitía incrementar la eficiencia y la calidad de los resultados entregados. Sin embargo, esta eficiencia no era lograda únicamente con el conocimiento de los clientes, sino que se fortalecía a través del desarrollo de procesos innovadores, procesos los cuales en muchos casos eran tomados como referencia por parte de competidores y otras empresas. La eficiencia en el rubro publicitario permite garantizar la entrega a tiempo de los trabajos, algo que es sumamente valorado. Todo esto resultaba en trabajos de alta calidad que, sumado a la especialización de su equipo, dotaban de fiabilidad y eficacia a la organización. Sin embargo, a medida que avanzamos en la lectura del caso, vemos cómo los tiempos en los que esto era suficiente para garantizar el éxito estaban cambiando. Las nuevas tendencias tecnológicas, caída de las barreras de ingreso en el mercado, los cambios en el propio mercado, como por ejemplo la integración hacia adelante de grandes empresas de impresión, hacía que con calidad y eficiencia ya no bastara para garantizar los clientes. Estos cambios, a su vez, hacían que el precio de cada página de preimpresión se derrumbe, algo que ponía a Colorscope al borde de su punto de equilibrio. Para resolver esta situación, el equipo de liderazgo, encabezado por Cha, debía analizar sus costos, detectar ineficiencias, oportunidades de mejora, de forma tal de poder ofrecer trabajos que resultaran rentables para la organización, es decir, a un precio razonable para su negocio, y a su vez competitivo en las nuevas condiciones del mercado. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo de un sistema de costeo en dos etapas. Para ello, como sugiere el enunciado, vamos a dividirlo en tres ítems diferenciados. Al ser Coloscope una organización que toma trabajos por órdenes, cada cliente especifica lo que necesita y no es que se realiza un producto estandarizado con procesos repetitivos, es conveniente aplicar un sistema de costos por órdenes específicas en contraposición a uno de costos por procesos. En este sentido, se define como unidad de costeo cada orden en particular, donde cada una requerirá diferentes elementos de la estructura organizacional como maquinaria, procesos, equipos, etc. Este sistema de costeo permite valorar el costo de cada trabajo pedido en cada uno de los diferentes puntos del proceso, algo que te permite medir la rentabilidad de la organización de cada trabajo en particular, identificar las áreas de ineficiencia a lo largo del proceso y entregar información para la toma de decisiones estratégicas, algo que Colorscope tiene que enfrentarse para mantener su negocio a flote. Esto debido a los cambios que mencionamos antes en el mercado, establecer precios acordes de su trabajo y detectar áreas donde se pueda mejorar el proceso, mejorando así el aprovechamiento del capital de la organización. Para cada trabajo o pedido que se recibe,
El análisis de costos lo que va a buscar es acumular los costos en los que la organización incurre en cada uno de ellos, diferenciando tres componentes principales que son los materiales o materia prima que se deben insumir para la elaboración del producto o del servicio en este caso, la mano de obra directa que está involucrada en desarrollar este servicio y por último los costos indirectos de fabricación. Mientras que los dos primeros son aplicables de forma directa a cada punto del proceso, los últimos, o sea, los costos indirectos de fabricación, requieren que se analice de qué forma deben ser asignados y distribuidos los costos en cada uno de los centros productivos. El siguiente ítem del desarrollo del ecosistema de costeo en dos etapas consiste en la determinación de cuáles son estos centros de costos, es decir, aquellas áreas de la organización por las cuales el producto va a circular, a fluir a medida que se desarrolla y en las cuales se van a ir acumulando los diferentes costos. Estos centros, a nuestro criterio, son el de preparación del trabajo, escaneado, montaje, producción y, por último, el control de calidad. A cada uno de estos centros de costos se le debe asignar la proporción de gastos correspondientes. En el caso de los costos directos, ya sean de mano de obra o de materiales, se van a aplicar de forma proporcional y directa. Por ejemplo, si un trabajo, un pedido en particular insumió 10 horas de determinado centro, ese va a ser el costo que se le va a asignar. En cambio, para los costos indirectos, que incluyen alquileres, amortización, gastos generales y otros gastos, se deben establecer diferentes métricas o drivers para establecer el criterio y la distribución de gastos. Para el caso de las amortizaciones, ya es una información que viene determinada en el caso y se va a asignar de forma directa a cada centro según el anexo 11. Para los alquileres, algo que también viene especificado en el caso, se va a asignar de forma directa a cada centro en base a los pies cuadrados, es decir, a la superficie ocupada por cada uno. Sin embargo, vale la pena resaltar que el desperdicio, o sea, la superficie no utilizada no va a ser imputada a cada centro, ya que acá sería conveniente que se haga un análisis y se tome una decisión de qué hacer con esta superficie desaprovechada, ya que representa casi un 45% de la superficie total. Por último, los gastos generales y otros gastos. Determinamos que el driver para el cálculo va a ser el de horas hombre, es decir, se va a relacionar el porcentaje de horas hombres total de cada centro para un periodo bajo análisis sobre el total de horas hombre en la compañía. Y en base a esto asignarlo a cada unidad de costeo. Por ejemplo, si el total de horas hombres de un mes particular es de 100 horas y un centro utiliza 25, la cuota de aplicación será del 25%. Es decir, de los gastos generales, un 25% del importe del periodo analizado va a ser asignado a ese centro. Una vez definidos estos elementos, es posible asignar a cada unidad de costeo, es decir, a cada trabajo, el costo de cada uno de los componentes analizados previamente. Por ejemplo, ya se dijo antes, la mano de obra directa se va a aplicar en forma directa, es decir, la cantidad de horas que el trabajo insumió multiplicado por el costo unitario de ese centro en particular. Luego, lo mismo va a ocurrir con la materia prima, aunque en el caso no se especifica ninguna materia prima. Por último, los costos indirectos de fabricación se van a aplicar utilizando esta tasa de distribución calculada. Por ejemplo, si el centro que computaba el 25% de los gastos generales y el trabajo ocupaba un total de 10 horas de las 25 del ejemplo anterior, se va a computar en esta proporción los gastos que se van a asignar al trabajo. Vamos a analizar un caso concreto de este sistema de costeo a continuación, cuando mi compañero Fernando analice la rentabilidad de un trabajo y un cliente en particular. Hola, mi nombre es Fernando Niki, voy a hablar sobre las preguntas 3 y 4, comenzando primero por la rentabilidad del trabajo 61.001. Nosotros, particularmente, el método de costeo que utilizamos es el de costeo total, costeo completo, mejor dicho, full cost analysis. Y es decir, que lo que hicimos fue tomar en cuenta mano de obra directa, materias primas y costos indirectos de fabricación, y dentro de ellos, sí, consideramos los costos variables y los costos fijos.
Respecto de la mano de obra directa, hicimos un cálculo proporcional teniendo en cuenta la capacidad total por cada uno de los centros, esto estaba en uno de los anexos, y el valor total de los salarios eh, pagados para el mes de junio, que también estaba dentro de un anexo, y calculamos el proporcional de salario por centro. En base a eso y a la cantidad de horas invertidas para este trabajo, el 61.001, pudimos calcular el costo de mano de obra directa, que es 4.781,25. Luego el costo de materias primas sale del anexo 12. Esto incluye también costos por retrabajos, costo de materia prima por retrabajos, y los costos indirectos de fabricación tenemos amortizaciones y alquileres. Respecto de las amortizaciones, cada uno de los centros tenía un valor de amortización particular para el mes de junio. Y nosotros lo que hicimos fue básicamente tomar ese valor de amortización para el centro y multiplicarlo por el factor entre la cantidad de horas de trabajo invertida para este trabajo, el 61.001 en ese centro, sobre la capacidad total para ese centro. Entonces, de esa manera pudimos sacar un valor proporcional de la amortización para este trabajo particular, que corresponde a 2.172,50. Respecto a los alquileres, el cálculo es muy similar, con la única diferencia de que tuvimos que también tener en cuenta la superficie, es decir, los pies cuadrados asignados a cada uno de los centros. Si bien la capacidad total son 15.000 pies cuadrados, hay 6.500 que son ociosos, que no se utilizan, por eso no los tuvimos en cuenta, y tomamos 8.500 pies cuadrados para el cálculo, que están distribuidos entre cada uno de los centros en particular. Y bueno, eso y multiplicado, digamos, el precio del alquiler en esa proporción de pies cuadrados, multiplicado por el factor que expliqué anteriormente, nos da 616,25 para alquileres para este trabajo particular. Después, para el costo completo o el full cost análisis, sumamos materias primas, mano de obra directa, costo indirecto de fabricación, y eso nos da 12.970, con los costos que habíamos explicado anteriormente. Y para calcular la rentabilidad, restamos a los ingresos que tuvimos por este trabajo, le restamos los costos. Los ingresos que tuvimos por este trabajo salen de uno de los anexos del caso y son $9.600. Si le restamos entonces los 12.970 de costos, nos quedan menos 3.370. Es decir, es un trabajo que no es rentable. Y tiene una particularidad de este trabajo, que es que el 50% de la mano de obra de la materia prima utilizada, que eran los 5.400, es decir, 2.700, corresponden a costos por retoques que solicitó el cliente. Y un 34,4% de las horas empleadas en este trabajo, es decir, 32 horas sobre las 93 totales, son también por estos retoques pedidos por el cliente. Habiendo hecho los cálculos, si no hubiéramos tenido que hacer esos retoques solicitados por el cliente, el trabajo hubiera sido rentable. Pasando al cliente 16, los cálculos se hacen todos de la misma manera que con lo que se explicó con el trabajo 61.001, con la diferencia de que nosotros agregamos los tres trabajos correspondientes al cliente 16, el 61.601, 602 y 603, para tener el total de horas por cada uno de los centros. Y en base a eso luego calculamos, utilizando de nuevo los valores que habíamos explicado para calcular el costo de mano de obra de salario por hora o por pies cuadrados asignados a cada uno de los centros, calculamos los distintos valores. Mano de obra directa, bueno, las materias primas que salen del anexo 12, amortizaciones y alquileres. La suma del costo total, para hacer, digamos, el full cost análisis, nos da 16.529,06 de costos. Los ingresos, sumando los tres trabajos, son por $23.400. Y la resta, que nos da la rentabilidad, son 6.870,94. Es decir,
este cliente nos ha resultado rentable, la suma de los tres trabajos nos ha resultado rentables. em, y quizás para hacer digamos, un análisis un poquito más profundo, también hay un retrabajo acá por errores internos, pero es mucho menor, digamos, la cantidad de horas que se tuvieron que invertir y el extra de materias primas que se tuvieron que consumir. Con respecto a las materias primas, representaron estos retrabajos un 10% de materias primas extra y sobre las 150 horas totales, 8, es decir, un 5% corresponden a estos retrabajos. Es decir, no fue algo considerable. Pasando a la pregunta número 4, el método de costeo que nosotros utilizamos es el costeo completo. Em, Consideramos que, digamos, es lo más útil respecto de los datos que nos daban en este caso. Y lo que significa esto es que para la mano de obra directa, materia prima y costos indirectos de fabricación, tuvimos en cuenta tanto costos fijos como costos variables. Sí, no hemos tenido en cuenta otro tipo de gastos, como son, por ejemplo, los gastos administrativos. Respecto de si se puede usar el costeo directo o no, nosotros consideramos que sí, que se puede usar costeo directo. El costeo directo es otra manera de ver los costos y que particularmente, o la particularidad que tiene, es que para materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación, solamente se toman en cuenta los costos variables. Em, la desventaja que tiene este tipo de método de costeo es que no quedan incluidos dentro del costo de producción, el costo unitario de producción, no quedan incluidos los costos fijos. Así que bueno, esos son, digamos, las respuestas para las preguntas número 3 y número 4 y ahora van a continuar mis compañeros. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los retoques, su impacto financiero y posibles recomendaciones y soluciones que proponemos. En el caso, se buscaba reducir la cantidad de horas en los retoques con el fin de reducir los costos en materiales que ellos implicaban. Para eso, la bibliografía nos proporcionaba tres anexos, el anexo 9, 10 y 11, que hablaba tanto de las horas por cada cliente y qué gasto en materiales tenía cada uno. En base a esos anexos, elaboramos dos tablas. La primera tabla habla sobre la cantidad de horas trabajadas. Acá podemos ver en la izquierda el número de trabajo y cada estación para producir un trabajo. Tenemos la preparación del trabajo, escaneado, montaje, producción, control de calidad. Luego hemos agregado las horas por retoque. Tenemos el total de horas de retoques totales y luego tenemos agregado los retoques, tanto solicitados por el cliente y los retoques cometidos por errores internos de la organización. Acá hacia el final de la tabla vemos el total de horas de producción de todos estos trabajos, el total de horas de retoques y luego también segregados el total de horas de retoques hechos por los clientes y por errores internos. En base a eso se puede sacar ciertos porcentajes. Por ejemplo, el trabajo 61.001, vemos que el 34,4% de las horas de trabajo fueron utilizadas únicamente por retoques. Eso serían 32 horas sobre el total de 93. Luego pasamos a la segunda tabla que habla sobre los gastos en materiales. Nuevamente acá tenemos el número de trabajo, el total gastado en materiales, incluyendo los materiales de retoque, y una vez más la segregación de los retoques hechos por los clientes y cometidos por los errores internos, y el total de retoques. Nuevamente acá están los porcentajes, las conclusiones que se pueden sacar. Una vez más, en el trabajo número 61.001, vemos que el 50% del gasto de materiales fue únicamente para retoques. Pero si vemos acá los últimos dos ejemplos, vemos que se utilizó mayor gasto en materiales que en materiales en sí para la producción. En base a estas tablas podemos sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, de la tabla 1 vemos que casi el 20% de las horas trabajadas fueron únicamente para realizar retoques, de las cuales las estaciones que más retoques hicieron estaban en las de escaneado con 60 horas y de montaje con 78. Y por el otro lado vemos que el 32% de los gastos en materiales fueron para retoques. Eso implica que sería más o menos un tercio del total de gastos en materiales, lo cual es bastante. Bueno, y en base a estas conclusiones que podemos sacar de las tablas, podemos dar ciertas recomendaciones, teniendo en cuenta que los retoques van a ser algo innato de la producción,
ya que el error humano no se puede erradicar al 100% y el cliente, es verdad que pueden haber cambios de opinión o tal vez no se llegaron a la conclusión que el cliente quería. Así que sabemos que es un factor que va a estar presente, pero nuestras recomendaciones son para tratar de reducirlo lo más que se pueda para también reducir el gasto. La primera recomendación que damos es que en las reuniones iniciales se pueda comprender al 100% o tratar de que sea así las necesidades del cliente y que es exactamente lo que quiere, con el fin de tratar de evitar retoques en duras etapas. Si bien esto ya lo hacía la compañía, tratar de mejorar esas reuniones, mejorar las preguntas y tal vez elaborar bocetos a mano, no necesariamente por software maquetado, tratar de hacerlo a mano para ver qué es lo que quiere, tratar de visualizar exactamente lo que quiere el cliente para justamente tratar de que sigamos la misma línea durante todo el proyecto. El segundo consejo que le queremos dar es tratar de establecer límites de cambio, es decir, que el cliente no pueda realizar cambios durante todas las etapas, sino establecer un límite, tipo, por ejemplo, en este caso sería hasta escaneado. Escaneado es la última etapa que el cliente podría solicitar algún cambio, ya que en etapas posteriores ya los gastos son mucho más caros, el tiempo que se tarda es superior y podemos ver que la etapa siguiente al escaneado, que es el montaje, es la que mayores retoques se hacen. Entonces, si estableces un límite en el escaneado, puedes reducir tal vez un porcentaje bastante alto de retoques solicitados por el cliente. Sin embargo, como vemos en esta tabla, el montaje también hay muchas horas empleadas en retoques por errores internos. Esto nos lleva a la tercera recomendación, que es la capacitación del personal, para tratar de reducir al máximo el error humano. Y bueno, y la última recomendación que le queremos dar es realizar controles de calidad por fase. No esperar hasta la última etapa del proceso para detectar errores, sino detectarlos en fases tempranas y estar en constante contacto con el cliente para ver si hay algo que no está en línea con lo solicitado o ver que hay algo de unos errores internos que se pueden reemplazar o mejorar en fases tempranas, justamente para tratar de evitar errores futuros que van a constar de mayor cantidad de horas y de costos. Bueno, y estos fueron algunos de nuestros consejos y conclusiones que hemos sacado de estos anexos. Ahora seguimos con las recomendaciones para que Andrew y su equipo logren aumentar la rentabilidad de Colorscoping. Gracias al análisis costos, se pudo pensar en un conjunto de medidas para lograrlo. En primer lugar, y como bien dijo Iracema, hay que cobrar a los clientes por los retoques que solicitan. Los retoques solicitados por los clientes representan un gran costo en términos de horas trabajadas y materiales. Por ejemplo, en el caso del trabajo 61001, el 50% de los costos de los materiales fue debido a cambios solicitados por el cliente. El 34% de las horas trabajadas correspondieron a retoques. Para evitar que estos costos impacten en la rentabilidad, se recomienda establecer una política clara de cobro por retoques solicitados y que no se puedan realizar retoques más allá de la etapa de escaneado. Si fuese de extrema prioridad, se podría negociar, pero asegurando que los retoques cubran los costos asociados. En segundo lugar, hay que analizar si es posible mejorar el proceso productivo. Como se observó en el trabajo 61603 del cliente 16, un error en escaneado afectó varias fases del proceso, resultando en horas de retrabajo en casi todas las etapas. Por eso se recomienda, como anteriormente dicho, la capacitación del personal para reducir el error humano, la mejora de los controles de calidad, en donde se implementen revisiones en etapas tempranas para que se puedan identificar los errores antes de que lleguen a fases más costosas. Inversión en tecnología para incorporar nuevas herramientas tecnológicas que reduzcan los errores en las etapas críticas de trabajo. Luego, recomendamos analizar por qué hay tantas horas de tiempos muertos y buscar reducir las mismas. Por ejemplo, si hay una mayor cantidad de empleados que la necesaria, evaluar de hacer un recorte. Por otra parte, si el problema está relacionado a esta ineficiencia, está relacionado al proceso productivo, hay que ver acciones para corregir esto. También hay que evaluar si se está usando el espacio de forma efectiva y si es así, buscar formas de reducir los costos por alquileres. Por ejemplo, subalquiler espacio ocioso que representa un 43% y se podría estudiar a largo plazo si no sería mejor mudar la empresa a otro edificio más chico para reducir los costos fijos. Por último, es de vital importancia de que Colorscope identifique cuáles de sus clientes generan una mayor rentabilidad y que centre sus esfuerzos en esos clientes.
Por ello se recomienda fortalecer las relaciones con los clientes rentables mediante una mayor personalización del servicio o precios diferenciados. Y en cuanto a los clientes no rentables, sería beneficioso renegociar los términos para buscar condiciones que traigan ventajas a ambas partes. Al mejorar estos ítems, Colorscope puede adaptarse mejor a las condiciones cambiantes del mercado y asegurar su competitividad y rentabilidad en el largo plazo. Ahora sí, se llegó al final de la presentación. Muchas gracias por haber escuchado nuestro análisis sobre el caso Colorscope.